por parte de la empresa y vamos a aprovecharla, obviamente. Va a mostrar lo que están haciendo ellos y sobre todo me mencionó, además de ver consideraciones de lo que es la fabricación y el montaje, me mencionó algunos aspectos en relación al sistema de calidad que ellos tienen. Así que es interesantísimo que podamos estar atentos. Cuento con que todos van a estar conectados y escuchando atentamente, porque no es común que logremos este tipo de cosas. Así que las aprovechemos. En el caso personal, yo ya las conozco desde hace mucho. En el caso de ustedes, creo que es una excelente oportunidad para ver lo que pasa desde el punto de vista del fabricante. Es interesantísimo saber qué es lo que pasa en estos momentos de un contexto tan complicado desde lo económico y lo financiero, cómo lo manejan ellos, y bueno, que estén atentos para ver qué tipo de consultas o preguntas después se puede hacer cuando se termine esta visita. ¿Entendió? Más o menos me casaron algo. ¿Hay alguno ahí? Sí, profe, se entendió. Bien. Está la alumna que me hizo el contacto, que está haciendo una pasantía ahí. Sí, acá estoy, profe. Bueno, sí, Eliana. ¿Querés contar algo, Eliana, de lo que estás haciendo y cómo surgió esto? ¿La visita o lo que hago yo? Las dos cosas. Ah, bien. Bueno, en cuanto a lo que yo estoy haciendo, estoy en el equipo de control de calidad. Digamos que la empresa está empezando a certificar normas ISO y bueno, en ese sentido falla como un poquito porque lleva un montón de procesos. Y bueno, básicamente lo que yo hago en Pretensa es controlar y verificar las piezas, que se cumplan todos los requisitos desde el proceso, desde el inicio, digamos, desde el armado de la pieza hasta el desmolde, y después cuando se acopian y después cuando se van. Y bueno, y después básicamente no es tan ingeniería mi trabajo, pero por ejemplo también se contrata todo, por ejemplo, que los operarios cuenten con las herramientas de trabajo y que siempre tengan los elementos de protección. Protección, ok. Y bueno, eso por un lado en cuanto a lo mío. Y en cuanto a lo que es la... Sí. Discúlpame, Eliana, ¿cómo estás viendo esos defectos que se ponen de manifiesto en las obras? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo veo reflejado mis obras en cuanto a...? Y las actividades de control frente a estos defectos de obras anteriores, obviamente, de obras viejas, ¿cómo lo estás viendo vos? No, bien. Falta de control, falta de... Yo veo que por ahí, en el apuro de sacar piezas, o sea, se hace un control muy exhaustivo en cuanto a lo que es el armado, el colado del hormigón y después lo que es el curado. Por ahí lo que se falla mucho es en querer llevarse las piezas rápido en el traslado. Por ejemplo, ahora Pretensa tiene una obra que es UPM, está en Uruguay, y todo el tiempo están pidiendo piezas. Entonces hay mucha producción y por ahí salen rápido y no da tiempo por ejemplo, la pieza cuando sale del curado del hormigón sale como un pan caliente, o sea, sale bien calentito. Entonces se tiene que esperar que se enfríe la pieza para poder hacer la terminación, para que salga prolija, y por ahí es tanta la demanda que no se da el tiempo de enfriado completo y ahí nomás se termina la pieza, o sea, se le hace la terminación. Y al otro día ya se la llevó el camión. Por ahí el proceso, lo ideal, lo que dice, digamos, el instructivo, se arma a la mañana, a la siesta se hace el colado, a la noche, digamos, se hace el curado, al otro día se desmolda, se le da tiempo a la pieza, y al otro día recién es cuando se le hace la terminación. Ahí es cuando la pieza trabaja bien y todo se hace, digamos, en tiempo y forma, pero
es tanta la demanda que hay, como le decía recién, que no da tiempo a poder hacer correcto. Cuando veamos todo el tema de normalización vamos a volver a este tema, ¿no? De lo que está establecido, lo que debería ser y la realidad de la demanda. Y sí, eso que trae aparejado. Claro, que se haga todas las cosas rápido no significa que la pieza sale mal. Digamos que el proceso, digamos, de secado se va haciendo a medida que se va trasladando la pieza. No es que sale, digamos, sí, sale defectuoso, todas esas cosas. Bueno, vamos entonces a volver a esos temas que lo que mencionas da para conversar toda la tarde. No, y sobre todo la realidad de la fábrica. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, incluso, por ejemplo, digamos, del teórico al práctico hay como una brecha muy grande. Por ejemplo, se arman los paneles y uno ve a los operarios arriba, están colando el hormigón, y en la teoría dice que la armadura no se puede ni tocar cuando se está haciendo el proceso, e incluso cuando se vuelve el hormigón y se está vibrando, no debería haber ningún operario, y sin embargo lo hacen porque no hay forma de poder hacerlo. Independientemente de que antes de eso digamos, la armadura está soldada, ¿no? Pero es como, a mí en el teórico me enseñaron otra cosa. Los separadores, que parecen muy buenos, fallan si alguien se le sube arriba. Exacto. Entonces, lo que dice la teoría, está muy bien lo que comentas, tiene que ser una teoría acorde a los medios disponibles por el personal. Entonces, eso después lo vamos a ver en lo que es normalización y esto de qué es tener un instructivo, un sistema de calidad. Vamos a volver a esto porque ahí hay algo que no funciona. Hay algo de la teoría que fue mal hecho, hay algo que fue mal establecido. Desde un escritorio es hermoso escribir procedimientos que sabemos que después no se van a cumplir. Entonces vamos a volver mucho a este tema. Gracias, Eliana. Y la semana que viene, creo que a partir de las 3:30. Sí, que me dijo 3:30, creo. Sí, el arquitecto Diego nos va a hacer este favor y les pido que lo aprovechen. Esto que está comentando Eliana es interesantísimo, es un aporte importante. Voy a volver a este tema y nada, espero que lo puedan aprovechar el resto, más que nada. Somos muchos, pero este esfuerzo es interesantísimo para que lo puedan aprovechar. Comentar algo, preguntar algo, hacer algún aporte. ¿Están todos? Aquí estamos. Bueno, les agradezco. No saben lo repodrida que estoy de estas clases virtuales, pero es que tenemos, así que vamos para adelante. El concepto del pretensado, ustedes ya lo saben. La utilización de armaduras pretensas, que son cordones y cables, se estiran previamente el hormigonado del elemento estructural. Este estiramiento que ustedes ven acá en este croquis, este estiramiento anclado a los bancos de tesado, obviamente, hace que una vez que la pieza ha sido hormigonada y es adquirido una resistencia establecida, los reglamentos hablan de un 90% de la resistencia característica, entonces imagínense que es bastante importante la resistencia inmediata que hay que lograr. Esos cordones y trenzas estirados, con un esfuerzo de tracción determinado, se adhieren a la pieza de hormigón, al hormigón que va endureciéndose, y cuando se cortan esos cordones y trenzas, eso tiende a volver a su posición original. Eso causa unos esfuerzos, obviamente, en la parte inferior de compresión del hormigón. Visiblemente se ve
permite justamente alivianar los esfuerzos de tracción que tiene la parte inferior del elemento cuando esté en servicio. Rápidamente es lo que sucede en estos elementos pretensados, donde los cables que se deforman con esfuerzos de tracción, hablamos de trenzas y cordones, las trenzas son las más finitas, son 2 o 3 alambres, los cordones son de 6 a 7, tienen otras características, y lo importante es que según la cantidad de alambres que vienen trenzados y con la cantidad que tienen, se los utilizan para distintos tipos de esfuerzo. Entonces entendamos de que esto estirado, cuando se lo corta, vuelve a su posición original. Cuando vuelve a su posición original, arrastra el hormigón adherido, y eso es lo que genera esta contraflecha, que no es nada más ni nada menos que una precompresión de la parte inferior, que es la que después en la vida en servicio está solicitada de esfuerzos de tracción. Lo más interesante es cuando tenemos que cubrir vigas de grandes luces. Acá vemos las vigas I, donde vemos esta sección, donde tanto en el talón inferior, ahí es donde concentramos la mayor cantidad de trenzas y de cordones. En la parte superior tenemos armadura longitudinal que permite justamente el mantener todos los estribos que van a lo largo de toda la viga para resistir esfuerzos de corte. Acá vemos la longitud máxima que puede llegar a suplir estas vigas, y eso obedece la altura. En esa longitud máxima de 30 metros, la altura de la viga es 1,70 m. El fabricante, depende del fabricante, les da este tipo de tablas, donde para cada altura y para cada luz máxima lo que hay que tener en cuenta es el peso propio, que es bastante significativo de estos elementos. Nosotros el año pasado hemos visto mucho de este tipo de vigas para la construcción de los puentes en el anillo de la circunvalación que se terminó. Es interesante el grupo que recién mostró tanto de las vigas de puente como de la pasarela, porque de alguna manera la obra está solicitando piezas, lo que comentaba recién Eliana, y eso hace de que, bueno, muchos pasos de los controles y de las terminaciones que se deberían hacer en fábrica no se realizan con la minuciosidad que sería necesaria o con el grado de detalle que sería necesario. Vigas T con distintas alturas según lo que dice el fabricante. Acá vemos de que toda la armadura que se va a prensar es el alma. Y el proceso de fabricación de alguna manera es muy similar a lo que estuvimos viendo. Lo importante acá es este proceso tensado. Los cables, si lo vemos, se colocan posterior a la armadura longitudinal donde viene todos los estribos que van en el alma de la viga. Y acá lo más importante es el proceso de tensado que se hace. Cuando hablamos de un protocolo, es un instructivo de tensado, donde tenemos que asegurarnos que el elemento que estira los cables, que es la tensadora, nos esté asegurando la tensión que le estamos aplicando a esos cables para poder lograr la tensión de tracción que nos está pidiendo el curista. Ese proceso hay que hacerlo de manera muy controlado, porque muchas veces nos abocamos mucho a tener registros de los tipos de hormigón, de las resistencias del hormigón, pero vimos en alguno de los grupos que mostró de que algunas vigas tenían, en vez de una contraflecha, tenían una flecha.
Entonces ahí hay algo que no se respetó, hay algo que no se tuvo en cuenta en las solicitaciones y bueno, lo peor que puede suceder es que visualmente veamos flechas en estos elementos estructurales. La colocación entonces de los cables, del tensado de esos cables, asegurando las tensiones de tracción que nos pide el calculista, es una parte del proceso importantísimo. La verificación de los insertos, el armado del molde, verificando la perpendicularidad entre los laterales, es importantísimo antes de colocar el hormigón. La elaboración del hormigón, donde dijimos que para este tipo de elementos es necesario cortar las cordones y trenzas para comenzar justamente este efecto donde visualmente vamos a posteriormente ver una contraflecha, se da cuando el hormigón adquirido entre el 80 y el 90% de la resistencia característica, con lo cual este proceso de hormigonado y de curado a vapor es importantísimo, sobre todo el control del vapor para poder asegurar en las roturas de probeta las resistencias inmediatas. Cuando eso está verificado, procede corte de los cordones y de las trenzas, se desmolda, se lo lleva a acopio para terminar de cortar bien ras los cordones y las trenzas y dar superficialmente un acabado y posteriormente se lleva a la carga se lleva al acopio para cargar en los camiones y transportarlo a las botas. Acá el tema de los moldes, obviamente que si tenemos moldes flexibles con un solo tipo de lateral podemos lograr distintas alturas, eso es lo óptimo, y distintas secciones, los I, las T, las vigas U o las vigas rectangulares, eso con los moldes flexibles es lo óptimo. Y si no, con moldes fijos, bueno, fíjense que acá vemos todos los estribos y colocamos los cordones y cables en la parte inferior para enhebrar todos los estribos. Acá vemos toda la armadura longitudinal y los estribos. Esto es una viga, pero de una altura y de una longitud menor. Entonces vemos de que los estribos se realizan con malla doblada, se colocan los cables en la parte interior de la armadura, y lo más importante es asegurar la posición de los cables que se realiza con estos laterales, con estas tapas que vienen agujereadas y permite garantizar que los cables no se muevan durante todo el estado de la pieza. Esto es menor porque todas estas posiciones son las que después el calculista indica en el plano para poder proceder al tensado, que se hace con un orden determinado, yendo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro según el tipo de pieza, y en este orden el calculista nos dice que algunos cables o trenzas tienen que ir con tensiones distintas, por eso es importantísimo la ubicación correcta de estos cables y trenzas para después asegurar el proceso de tensado. ¿Cómo se adaptan, o mejor dicho, cómo se anclan los cables y trenzas al banco de tensado? Ustedes ahí ven los elementos que son unas cuñas que abrazan al cable o a la trenza y esa cuña va insertada en este cilindro que es el que se coloca en el banco de tensado y hace que quede anclado la trenza de esta manera, que quede anclado al banco de tensado. Si ustedes me permiten, lo que estoy mencionando es esto de acá, espero que se vea algo. Estas son las portacuñas que abrazan al cable y esto se coloca en este portacuña, que es un cilindrito que va en el banco de tensado,
se lo coloca de esta forma. Esta cuña tiene unas estrías que abrazan al cable. Cuando esto ingresa al portacuña que está anclado al banco de tesado, esto se engancha y hace que justamente el cable se estire, pero no pueda volver hacia atrás y no zafe. Esto es la garantía de que durante el proceso de tensado esto se va a estirar, pero cuando el cable quiera volver, estas estrías que muerden arrastran este portacuña y queda perfectamente anclado en el banco de desado. Más o menos se entiende. Esto lo vamos a ver en un video después. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Entonces, disculpe, el objetivo es, de esas citas que mostró, que al tensar el cable, al realizar el trenzado, no vuelva, digamos, cuando termine el procedimiento, no vuelva a su posición inicial, digamos, no intente volver a su posición inicial. No intente zafar, porque justamente estas estrías abrazan al cable, y cuando dejo de hacer la fuerza con la tensadora, este portacuña se mete, y todo esto queda anclado en el banco de tensado. ¿Correcto? Después lo vamos a ver en un video al final. Claro, después no hay forma de que se vuelva, ¿no? No hay forma, queda enganchado en el banco de tensado. ¿Está bien? Esto que yo les muestro acá viene de diferentes tamaños. Estos, fíjense, son más grandes. Y obviamente los diferentes tamaños vienen porque los diámetros de esas trenzas o cordones son distintos. Entonces, para cada diámetro viene una dimensión distinta de estas cuñas y una dimensión distinta de estos portacuñas. Y estos portacuñas vienen así en distintos diámetros y justamente el lateral del banco de desado viene organizado para las distintas trenzas. ¿Correcto? ¿Se entendió más o menos? Lo importante acá es justamente hay elementos que estos son tensadoras, donde los brazos son gatos hidráulicos que vienen para estirar cables y trenzas de distintos diámetros con distintas tensiones. Eso es lo que tenemos que entender. Los cables y las trenzas se estiran, hay un alargamiento que es proporcional al esfuerzo y es proporcional a la calidad del acero, pero lo más importante es garantizar desde la tensadora con algún elemento de medición. Acá vemos algo bastante antiguo, pero este manómetro nos da la posibilidad de leer directamente qué esfuerzo de tracción se está realizando sobre el cable o la trenza, que es lo que el calculista nos está pidiendo, además de tener una idea del alargamiento que está sufriendo ese cable o esa trenza. ¿Correcto? Entonces lo que vemos acá es cómo estas cuñas abrazan a los cables de las trenzas, cómo se colocan y se encajan en estos portacuñas cómo quedan en los bancos de tesado, y la tensadora, que es el elemento fundamental. Esto es un simple ejemplo con los brazos de las tensadoras, ejercen para cada sección, para cada tipo de trenza o alambre. Acá vemos trenzas y cordones de 12,7, de 9,5, de 5,2 y de 3,4, que se utilizan en los distintos elementos. Y estos brazos, con la acción máxima, me ejercen
en los distintos elementos estas tensiones, que es lo que leo en el manómetro y estos alargamientos. Esto es un control muy rápido que yo puedo hacer en la pista, verificando la tensión en el manómetro y verificando el alargamiento para poder garantizar el esfuerzo de tracción. Esto es un control que después vamos a ver cómo cada fabricante lo puede llevar a cabo, pero es algo rápido que me permite saber para cada tipo de elemento rápidamente qué tipo de cordones y trenzas tengo, qué tipo de brazo en la tensada utilizo, un brazo grande o un brazo de menor dimensión, y cómo las tensiones en el manómetro son leídas y cómo son acordes a los alargamientos que van sufriendo los cables, teniendo en cuenta la longitud de la pista para cada tipo de elemento estructural que vayamos teniendo en cuenta. Es importante registrar en algún tipo de registro justamente las posiciones. Ahí esto es muy útil de verlo en un panel de entrepiso o en las vigas. Tuve que lavar estas dos veces porque la manché con las mancuernas que me agarré. Bueno, ahí qué pasó. ¿Alguien quiere preguntar algo? Dejó el micrófono sin mutear. Lo que estamos viendo acá, yo lo único que les pido es que la semana que viene, que va a haber un arquitecto que va a dar una charla, muteemos todos los micrófonos y no tengamos ningún inconveniente de este tipo. ¿Está claro? Profe, creo que usted lo puede silenciar si lo ve entendido. Son tantos que hasta que llegue a identificar cuál es el pero profe, micrófono. puede entrar en participantes y le va a decir si Acá le veo a Dalma no, ya Curí. está silenciado. Ya está silenciado, la veía Dalma, la silencié. En participantes lo veo, pero les aseguro que no es sencillo seguir el hilo conductor de la clase, ajustar estos pequeños detalles. Bueno, es importante el calcular, nos da el orden tensado, con qué número de cordón, con qué dimensión, qué tensión tiene que tener según el plano, cuál es la tensión real en función de la tensadora que tengo y la elongación para poder hacer un control extra. Lo más importante es que la elongación es una medición indirecta, pero lo que sí es importante es la calibración de la tensadora para poder asegurar la tensión real. Este tipo de registro es importantísimo, ¿correcto? Y es el que nos va a asegurar de que en este tipo de piezas, donde lo más importante es el tensado de los cordones y cables, es un proceso que está asegurado y que tenemos el registro correspondiente. Lo que hay que tener en cuenta en el proceso de tensado, bueno, el extendido de los cables, teniendo en cuenta la colocación de todos los cables y de las trenzas con los diámetros determinados por el calculista, la posibilidad de tener la máquina tensadora en condiciones, garantizar que la máquina tensadora tenga un mantenimiento adecuado y esté calibrada adecuadamente para que lo que leo en el manómetro sea lo que realmente esté solicitándole al cordón o a la trenza. Elegir el gato adecuado, porque ustedes vieron una planilla que les mostré rápidamente, que según el diámetro del gato tengo distinto esfuerzo máximo que puedo generar. Verificar la planilla de tensado que esté correcta, con la cantidad de cables según lo que pidió el fabricante. Verificar las cuñas y portacuñas, y esto significa de que justamente la cuña esté mordiendo totalmente el cable y que el cable, a medida que voy tensando, no me genere ninguna marca, porque si la cuña no está abrazando bien al cable, puede ser que se coloque medio cruzado en el portacuña. Entonces es importante verificar que haya entrado perfectamente.
Los elementos de protección en la misma y los elementos de protección en las personas. Es importante despejar la zona porque si se corta alguno de los cables puede llegar a ser muy peligroso. Tensar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro según el método de cada pieza, ir verificando de que el cable a medida que se va estirando no sufre ninguna marca. Si se empieza a marcar es posible que esté mordiendo el portacuña en algún punto y eso puede ser que genere algún corte de alguno de los alambres. Entonces es necesario ir verificándolo durante todo el proceso. Esto es importante de verificar para que no haya ningún accidente y para garantizar que va a quedar justamente con las tensiones que el calculista ha diseñado. Verificar que todo quede perfectamente anclado en el banco de tesado y cuando todo está perfectamente anclado en el banco de tesado, recién ahí se procede el hormigonado de la pieza. Esto que hablábamos del plan de control, desde la recepción de la materia prima hasta la parte de previo al hormigonado, de ver las armaduras longitudinales y todo lo que sea armaduras de estribo, los insertos, la lateralidad de los moldes. Acá viene esta etapa del pretensado de los cables, donde verificamos la posición, los diámetros, las tensiones y las elongaciones, y vemos que esto tiene que quedar registrado en este registro que es importantísimo. Terminamos de colocar todos los insertos y demás, y recién ahí colamos el hormigón, tapamos, curamos, garantizamos la resistencia inmediata rompiendo las probetas y desmoldamos y llevamos al acopio para hacer la última parte, que es justamente cuando cortamos al ras los cables y los protegemos dándole un mortero para darle protección al cable para que no se vea. Estamos hasta acá, ¿se entendió la importancia de este control del tensado? Ya vamos a ver en detalle en un video esto que les mencionábamos de cómo va funcionando el tensado y cómo se va agarrando estas cuñas a los alambres y a las trenzas. Vamos entonces a estos paneles, de hecho paneles W, ¿sí? Donde el detalle que podemos observar acá vemos cómo estos paneles con estas grampas de unión que quedan en contacto, estas grampas de unión en el molde, que posteriormente, ya montados en obra, se realice una soldadura de estas grampas de unión y asegure la perfecta unión de estos paneles. No se olviden que sobre el ala, donde están puestos estas grampas de unión que han sido soldadas en obra, sobre esa ala se le coloca una membrana para garantizar que por esta unión de las dos alas no ingrese agua. Es así como se termina. Se lo suelda y se le coloca toda una membrana para poder garantizar que por la unión de los dos paneles no ingrese agua. Acá vemos un detalle de una de las formas de cómo pueden estar armados estos paneles. Algunos tienen simple malla, algunos tienen doble malla. Es la armadura de piel y es lo que me permite justamente sostener y darle el recubrimiento necesario en el talón inferior y en las alas a los paneles en la base y en las alas. En la parte de la base tenemos cordones, en las alas tenemos cordones con diámetros menor, y este detalle de la cantidad de cordones en las distintas posiciones es lo que el calculista posteriormente
me determina en cada posición la cantidad de trenzas y cordones, y justamente si llevan algún tipo de aisladura o no, de aislación o no, en función si es un pretensado total o parcial. Vemos también a dónde están dispuestos los ganchos paralizados y las boquetas, en el caso de estos paneles que justamente cubren toda una longitud entre columna y columna, y en estas boquetas es donde va a escurrir el agua de lluvia. Esta agua es lo que va a parar a las vigas U, y esas vigas U, que también tienen una contraflecha, son las que desaguan en las columnas, donde previamente se le ha colocado estos tubos de chapa galvanizada que conducen las aguas de lluvia. Acá vemos con más detalle las posiciones. Estas posiciones están marcadas en el banco de tesado, y qué tipo de cordones con diámetros determinados van en el centro y van en las posiciones extremas. Y lo que van en las alas, que son alambres unifilares, es decir, el diámetro es menor, con las características del acero. Acá vemos dónde tiene que posteriormente apoyarse estos paneles durante el acopio y durante el transporte, donde en esa zona es donde tiene algún tipo de refuerzo, y acá hay detalle de los distintos cables y trenzas, con las tensiones en el manómetro que tienen que leerse durante el proceso de tesado para asegurar la tensión de tracción que me va a generar esa deformación, donde posteriormente esa deformación va a tender a volver a su posición original, y eso es lo que me genera la contraflecha cuando el hormigón ya está con cierta resistencia para precomprimirse en la parte inferior. Acá vemos otro detalle en las distintas posiciones que están establecidas en el banco de tesado y en el registro, donde voy garantizando que después en estas posiciones ha habido esta cantidad. Acá me hace referencia a que esos cables desde el extremo lleva una cinta para aislarlo, y acá se pretende que justamente el pretensado no sea total, sino que es parcial, y eso me lo determina el calculista. Para que sea un pretensado parcial, se aísla con una cinta, según lo que me dice el calculista, estas longitudes desde el extremo, para poder lograr de que la adherencia entre la trenza y el hormigón solamente sea en determinada longitud del cordón o de la trenza, ubicada en estas posiciones según lo que me está pidiendo el calculista. ¿Cómo es la fabricación de estos paneles? Bueno, vemos que... Sí, dale. En la tabla esa anterior, no entendí bien lo del aislamiento, las distancias. Ahí vamos de nuevo. Según el tipo de pieza, según la longitud de pieza, el pretensado puede que ser total o parcial. Cuando hablamos de parcial, significa que las trenzas y cordones en toda la longitud de la pieza no están en contacto directo con el hormigón, ¿correcto? Significa que solo una parte del cordón o de la trenza está en contacto con el hormigón, y esa parte es la que justamente va a tender a volver a su posición original, es la que me va a arrastrar al hormigón y es la que va a generar esta precompresión en la parte inferior donde esté ubicado normalmente estos cordones o trenzas. Entonces el calculista, ¿qué dice? Bueno, de los extremos de la pieza, me dice, hay una longitud desde el extremo que la aíslo con una cinta de esas de cintas de pintor,
se aísla el cable o la trenza y esa parte aislada no entra en contacto con el hormigón y esa parte no funciona, no genera esta adherencia y no genera adherencia no me está generando esta precompresión, ¿correcto? Entonces, esto es una manera de llevar adelante este pretensado que no es total, es parcial. Ustedes van a ver en alguna estimación donde el operario va encintando el cordón, esa parte encintada no entra en contacto con el hormigón y al no entrar en contacto, esa adherencia no se produce y ese esfuerzo que se transmite el hormigón, que se lo ve como una precompresión, no se genera. Entonces, esta aislación me la pide el calculista, y es lo que tengo que materializar en la pieza, ¿sí? Acá vemos en estas posiciones, no tiene aislación, entre estas posiciones es solamente 1 metro que le coloco la cinta para generar la aislación, en estas son 2 metros, en estas 3 metros y en estas 5 metros. Entonces ahí vemos cómo el pretensado lo voy manejando de manera parcial o total según las posiciones, según las posiciones, el tipo de cable o de trenza tengo, y eso cómo se va a traducir en la pieza al final cuando genero justamente el destensado y el corte de los cordones y trenzas. ¿Se entendió esto? Sí, profe, perfecto. Acá entonces la limpieza de la pista es importantísima, sobre todo porque vemos que estos paneles de techo, ustedes lo han visto, no solamente vemos el tema del desmoldante, las manchas del desmoldante, que se ve justamente porque muchas veces la pista empieza a deformarse, el desmoldante se acumula, entonces es importantísimo limpiar adecuadamente la pista para eliminar restos del desmoldante anterior, garantizar de que no haya impurezas de pedazos de alambre, etcétera, etcétera, replantear bien la longitud de los paneles, replantear dónde se colocan insertos, las trampas de unión, los desagües, tirar los cables, es decir, acomodar los cables en las posiciones que me pide el calculista y tirar todos los cables al mismo tiempo, los saco y ahí les coloco el desmoldante con pulverizador, garantizando la distribución uniforme a lo largo de toda la pista, la colocación de los cables extremos en la parte superior, en la parte del ala, la colocación de las grampas de unión, que eso es lo que va pegado al molde, la colocación de las mallas, acá vemos que hay 2 mallas, y lo importante, el tensado, porque acá llevan 2 mallas, en el tensado las consideraciones que dijimos hace un momento, de ver justamente con qué gato hidráulico tenso los cables de ala y con qué gato hidráulico tenso los cables del alma, del talón de la viga, del panel. Verificar los refuerzos, los antisísmicos, los separadores, verificar muy bien que la armadura de piel no esté en contacto con el molde, porque si no, justamente vemos la escasez de recubrimiento y vemos cómo la armadura se marca. Entonces, todos estos controles es importantísimo de que sean realizados antes del hormigonado. Y acá sí se utiliza para hormigonar estas vibroterminadoras, que las vamos a ver en detalle ahora en la filmación. Las vibroterminadoras permiten utilizar un hormigón de bajo asentamiento. La vibroterminadora tiene en la parte inferior un chapón que copia la forma del molde, esa forma de B. Y esta vibroterminadora tiene justamente vibradores que permiten que el hormigón vaya cayendo de la tolva superior a la parte inferior del molde
y con vibradores va acomodándose el hormigón entre el molde y el chapón de la vibroterminadora, logrando es la teoría, que el hormigón quede perfectamente compactado para que se transforme en un hormigón sin poros y en un hormigón que traduzca a la pieza en una pieza impermeable. ¿Sí? A medida que se va colocando el hormigón, se van realizando cortes sobre el hormigón fresco para delimitar las longitudes de cada pieza, se lo va tapando y cuando la pieza tiene la esfera correspondiente, según lo que vimos en la reunión pasada, comienza a dársele el ciclo de vapor, que una vez terminado este ciclo de vapor, se verifican las resistencias mediante la rotura de probetas que han sido colocadas con la misma pieza. Si la tensión de compresión de esas probetas está entre un 90 a un 80% de la resistencia característica, se procede a destensar y a cortar los cables. Este protocolo de tensado es similar al que vimos anteriormente, el orden de tensado con todos los datos en relación a las piezas, los valores que tienen que tener las tensiones y las elongaciones y todo eso, llenándolo conforme a lo que el calculista ha pedido y registrándolo conforme se va realizando en el proceso de tensado. Acá lo que estamos viendo es cómo se lleva el hormigón desde la tolma a la vibroterminadora. Esta es la vibroterminadora que en su parte inferior tiene un chapón que justamente permite copiar la forma de la pieza, la forma del molde. Ese chapón tiene la separación que me da el espesor de la pieza. Acá vemos entonces cómo el hormigón es vertido en la parte superior, ¿sí? Y acá vemos la vibroterminadora con una cierta velocidad va deslizándose a lo largo de todo el molde. Estos vibradores son los que permiten acomodar y compactar el hormigón que va quedando entre el chapón inferior y el molde, y se lo va terminando y se lo va tapando para evitar cualquier tipo de fisura que se produzca, porque la pieza no esté tapada y porque las condiciones climáticas sean extremas y las fisuras de retracción se van dando y la pieza al no estar debidamente tapada va sufriendo esas retracciones que se traducen después en fisuras y o grietas como las que ustedes han visto. El tema del ciclo de curado es lo mismo que charlamos la reunión pasada. Acá es importantísimo, sobre todo en invierno, la velocidad de ascenso. Si estamos hablando de que tenemos que lograr resistencias inmediatas entre un 80 y un 90% de resistencia característica, el tiempo donde se mantiene esta temperatura de máxima que dijimos que no tiene que superar los 90 grados, es mayor que, por ejemplo, un panel de cerramiento, ¿sí? Entonces, esto se va calibrando en función de los tipos de hormigones que tengamos. Estamos trabajando con hormigones de bajo asentamiento, por eso la colocación con estas vibroterminadoras. Pero bueno, acá el hormigón tiene que estar de muy buena calidad para poder lograr que al cabo de las 10, 12, 16 horas que dura el curado a vapor, pueda obtener las resistencias inmediatas necesarias para poder destensar las piezas y generar esta precompresión en el hormigón que es necesaria para poder justamente que en la pieza se genere esta contraflecha y así poder lograr las ventajas que estoy queriendo obtener con este pretensado de la pieza y poder cubrir las longitudes que están dispuestas por el fabricante.
El control del vapor es importantísimo. Acá vemos las distintas curvas reales. Y lo importante es, bueno, la terminación que se hace en la zona de acopio, esto que les mencionaba de cortar al ras los cables, y posteriormente terminar estos paneles con algún tipo de mortero. Puede ser que estos paneles sean paneles, como vimos en alguna de las presentaciones iniciales, que sean paneles donde apoyan, sean paneles perimetrales, donde apoyan los paneles de cerramiento. Dijimos que en este sentido el panel no tiene resistencia, por eso es que se le coloca estos contrafuertes. Estos contrafuertes se hormigonan in situ en la zona de acopio. Entonces acá vemos cómo los paneles de cerramiento apoyan con un inserto adecuado en estos paneles de techo, y los esfuerzos en este sentido son resistidos por estos contrafuertes que ustedes ven acá. Este es el detalle de la armadura, que se coloca en estos contrafuertes o en estos tímpanos. La armadura la he dejado colocada, ha venido en las mallas y ha sido verificada esta colocación, como ustedes ven acá, previo al hormigonado y posterior al hormigonado se colocan estos moldes y se hace in situ esta terminación final de estos tímpanos, que son como contrafuertes, de estos paneles que son perimetrales y que resisten el esfuerzo transversal del cerramiento lateral de este tipo de estructura. Bueno, si les parece, vamos a ver un video. Díganme si ustedes lo están viendo. Se ve la imagen. Sí, se ve. Y lo importante acá... O sea, profe, no vemos el link de YouTube. Quedó en el... Se ve una imagen, digamos, no el video. En la film, mire. ¿No están viendo el video? Extensión de los hilos. No, profe. Sobre la cadena productiva consiste en la preparación de las pistas. Sí se escucha, pero no se ve. Encontramos residuos de hormigón del anterior ciclo de trabajo. Tiene que cambiar la pantalla que está compartiendo. Sí. Profe, deje de compartir y vuelva a compartir. Correcto, déjenme un segundo y ahí vamos a ver cómo lo podemos compartir desde la pestaña directamente de YouTube. Ténganme paciencia. Vamos a ver cómo podemos... Ahí. ¿Se ve? Ahí está. Y ahora sí. Bien. Lo que estamos viendo acá, entonces... ¿Se escucha? La cadena productiva consiste en la preparación de las pistas sobre las cuales encontramos residuos de hormigón del anterior ciclo de trabajo. Dotada de un cepillo rotativo, la limpiadora avanza sobre la pista de producción, recogiendo los residuos en un contenedor de fácil y rápido vaciado. Aclaremos que este tipo de limpieza automática se da en determinados tipos de tecnología. No siempre podemos contar con este tipo de limpieza automática. Una terminada la limpieza, con la misma máquina es posible dosificar una capa de desencofrante para la lubricación de la pista. En este punto se colocan los cables sobre la pista. Desde los prácticos contenedores se extienden los hilos de armadura, equipados con los distanciadores, que los mantendrán en posición durante la fase de llenado.
Equipada con ruedas motrices, la máquina permite la rápida extensión de los cables a lo largo de la pista, sin el mínimo esfuerzo por parte del operario. Ahora, los operarios pueden bloquear los cables sobre los cabezales de tesado, aplicando los correspondientes y parando todo para la siguiente fase. ¿Se entiende esto de los casquillos y de las cuñas y portacuñas que mencioné? Sí, profe. Pretensado. El tesado de las armaduras es precedido por montaje de los anillos distanciadores sobre los cabezales de destensado, que servirán para destensar los cables una vez terminado el fraguado del hormigón. Obviamente, la seguridad nunca se debe omitir. Por ello, antes de iniciar la operación de tesado, colocarán las cadenas de seguridad a lo largo de la pista, las cuales, en caso de rotura accidental de los cables, protegerán la seguridad de los operarios. En relación al tipo de cable a tesar, el operario selecciona una pistola de tesado específica, ejecutando el tesado de las armaduras de una forma práctica y rápida. Terminado el tesado, todo el esfuerzo se contiene en los cabezales de reacción, los cuales, según el elemento que produzcamos, pueden dimensionarse, por ejemplo, hasta 400 toneladas para elementos de 1 metro de altura. Un aspecto importante en la producción de productos de hormigón pretensado es la central de hormigonado. Se le confía la importante tarea de preparar mezcla homogénea de arena, grava, cemento y agua con humedad constante. Una serie de sondas colocadas en las tolvas y en el mezclador registran constantemente la humedad de los áridos, mientras un sistema de gestión computerizado permite variar los parámetros de dosificación de los varios componentes para que el hormigón posea las características requeridas. Una vez terminada la mezcla, el hormigón se transporta según distintas modalidades. Desde simples tolvas colgadas del puente grúa hasta completas instalaciones automatizadas de transporte con llenado automático del hormigón. Junto a esta fase entra en juego el factor determinante del ciclo productivo, la máquina que formará el elemento de hormigón pretensado. Extrusora. Desde siempre, en el Centro de Investigación y Desarrollo perteneciente a nuestro equipo interno de proyectos, la máquina extrusora es distinguido por sus características de fiabilidad y funcionamiento. Gestionada electrónicamente, la máquina extruder produce el elemento avanzando por la pista sin necesitar una particular intervención del operario, el cual puede dedicarse a otras tareas. El hormigón descargado en la tolva de alimentación se empuja hacia la cámara de alimentación mediante sinfines especiales, los cuales, oscilando y rotando sincronizadamente, lo compactan y hacen que la máquina avance a una velocidad que varía en función de la altura del elemento a formar. Todos los componentes mecánicos relacionados con la rotación de los sinfines, tubos formadores y molduras laterales están insertados en una caja que los baña en aceite. El resultado es una lubricación permanente de los varios componentes, que no necesitan laboriosos y costosos mantenimientos ordinarios. Un sensor de proximidad detiene la máquina cuando el nivel de hormigón desciende por debajo de un valor mínimo. Para volverla a poner en marcha, bastará con restablecer el nivel de hormigón en la tolva. Bueno, acá corto porque indudablemente estamos hablando de otro tipo de elementos, son losas alveolares, y esa tecnología no la tenemos tal cual en las fábricas y en la visita que nos va a comentar el arquitecto la semana que viene. Pero creo que es interesante y se ve muy claramente cómo es el proceso de tensado, cuáles son los elementos que participan, y cómo se le da importancia
al hormigón que se coloca. ¿Por qué? Porque el asentamiento de ese hormigón es un asentamiento muy bajo y la humedad de los áridos tiene mucha influencia. Entonces la importancia de controlar la humedad de los áridos, ajustar la dosificación. Acá todo se hace automáticamente en lo que ustedes vieron ahí. Eso es soñado. Por ahí, cuando no contamos con esta tecnología, hay que ir a hacer la verificación de la humedad, corregir las dosificaciones y proceder a controlar el hormigón en estado fresco. Si eso está bien, el asentamiento está ok, se manda a la planta, a donde haya que hormigonar la pieza. Y acá es importantísimo que el hormigón tenga características muy homogéneas de este bajo asentamiento. ¿Por qué? Porque la vibroterminadora me funciona con la misma vibración siempre. Entonces, si el hormigón varía, voy a obtener distintas terminaciones a lo largo de toda la pista, y eso es lo que justamente no se quiere tener. Entonces, el objetivo es que ustedes hayan visto cómo es el proceso de tensado. El objetivo es que ustedes tomen en consideración la importancia que tiene tanto el control de hormigón como el control de las tensiones a las cuales se estiran las trenzas y cordones, como así también todo lo que es la terminación. En los videitos que yo le mostré, a medida que iba avanzando la vibroterminadora, el operario iba con una llana terminando el hormigón de la pieza. Lo que tenemos que lograr es que esa llana no le introduzca humedad a ese hormigón. Vieron que por lo general las llanas las mojan en agua y terminan el hormigón para que se termine bien. Eso no está aconsejado, porque no se olviden de que por más que sea un hormigón de bajo asentamiento, el hormigón exuda. Entonces es darle el tiempo necesario para que vaya exudando y con el agua de exudación hacer la terminación. A medida que se va terminando, ir tapando la pieza, y con los tiempos de espera que se recomiendan, recién ahí comenzar a darle el ciclo de vapor, que es importantísimo, en temperatura máxima para garantizar las resistencias necesarias para proceder a destensar, cortar los cables y destensar las piezas. Estamos bien hasta acá en líneas generales de lo que necesitábamos entender de estas piezas que son pretensadas. ¿Algún aporte, alguna consulta, alguna duda? Ahora no, profe. Lo importante es que revisen esto para aprovechar al arquitecto que va a hacer esta visita virtual y que junto a Eliana nos va a ayudar a responder algunas de las dudas que se nos vaya presentando a partir de estas cuestiones más teóricas de la fabricación y control y de lo que ustedes están viendo en las obras que están relevando. ¿Estamos bien hasta acá? Eliana, ¿estás de acuerdo con que vos vas a ser la que vas a evacuarnos las consultas? Eliana parece y decís que no, o te hablas ahora o calles para siempre. Bueno, como no dice nada, entonces sabemos que nos va a ayudar a evacuar todas las dudas y consultas. Lo único que les pido para la reunión que viene, no se queden todos conectados sin preguntar nada, porque es bastante frustrante, sobre todo para alguien que va a dar de su tiempo, como este arquitecto de Pretensa, es bastante frustrante que estén todos ahí conectados, pero que nadie diga o pregunte algo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, profe. Bueno, nos encontramos entonces el martes que viene, y los que quedaron en enviar vía mail, o lo suben al aula, a la V, o mandan el mail a la dirección que les puse ahí. ¿Correcto?
Sí, ingeniera, muchas gracias. Perfecto, profe. Eliana dice que se le cortó el internet, que el martes que viene a las 3:30, que cualquier cosa se comunica con usted. Perfecto, buenísimo. Nos estamos viendo entonces el martes que viene. Espero que podamos hacer esta experiencia interesante. Perfecto, profe. Buenas tardes. Perfecto, profe, Gracias. Gracias. Gracias, profe, buenas tardes. Vamos a guardar.